Seguimos con la nueva serie, El verdadero evangelio. Según la Biblia, los verdaderos cristianos no viven como viven los que no son cristianos, según la Biblia. Si alguien vive y es como aquel que no es cristiano, aquellos que no han creído, es que no es cristiano, es igual a ellos. Desgraciadamente, muchas iglesias que se dicen cristianas no lo entienden de esa manera. Esto es trágico, porque toleran el pecado de muchos de sus miembros, como en 1 Corintios capítulo 5, no lo busque. Allí los corintios toleraron un pecado bien feo que había pasado ahí en la iglesia, y nadie hizo nada. Los líderes dijeron, no, pues gloria a Dios, y nadie hizo nada. En el nombre de la gracia, una gracia mal entendida, por supuesto, rehúsan cuestionar y confrontar los pecados del pueblo de Dios. Fíjese que pecados que hace 20 años no se veían en las iglesias cristianas, hoy son tan comunes. No sé cuántos años tenga usted de cristiano. Yo ya tengo mis añitos, acabo de cumplir 30 años. Pero hace 20 años no se veían las cosas que hoy se ven en las iglesias, como divorcios injustificados, pecados de inmoralidad, amor al dinero, un montón de cosas ahora son bien evidentes ahí. Hace 20 años no era así. Las iglesias light están aceptando homosexuales y lesbianas, parejas sin casar. Por cierto, si usted viene con su mujer y no es su esposa, tiene que arreglar eso. ¿No? No puede estar viviendo en amaciato, así nada más, porque Dios no bendice eso. ¿Cuántos saben eso? Sin embargo, hay iglesias donde sí aceptan de todo. Pero solo basta decir para algunos, soy cristiano. No, pues hasta el diablo es cristiano. Pregúntele y verá. Y todo esto con el escudo de que soy cristiano para vivir en impunidad, sin que nadie les diga nada. Bienvenidos sean todos. Pero vamos a ver una historia en la Biblia muy, muy interesante de una mujer que decía ser creyente, que decía que adoraba al Dios verdadero, pero su vida era todo lo contrario. Esta historia nos va a mostrar cómo Jesús confrontó a esta mujer. Es el capítulo 4 de Juan. Cómo confrontó a esta mujer con su pecado, y cómo Jesús no acepta en su iglesia gente que siga viviendo en el pecado. Tarde o temprano lo confronta. Y esta historia, ¿ya tiene ahí su Biblia abierta? San Juan capítulo 4 es un pasaje que se conoce como Jesús y la mujer samaritana. Y vamos a aprender cosas muy interesantes. Dice en el versículo 3 que Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Si ustedes ven al final en sus Biblias el mapa de Israel, Judea es la parte de abajo, y luego a la mitad, en medio está Samaria, y luego Galilea. Y Jesús iba de Judea hacia Galilea. Ahora, en el versículo 4 dice que le era necesario pasar por Samaria. Ahora, ¿quién poblaba la región de Samaria? Los habitantes de esa región eran judíos que se habían mezclado con pueblos y gente no judía. Habían desobedecido el mandato de Dios. Entonces, los judíos, así de pura cepa, los rechazaban, los tenían como inmundos, los tenían como gente no digna de Dios porque habían desobedecido, y eran entonces pueblos mestizos, por decirlo de una manera, ¿no? Así eran los samaritanos. Pero dice la Biblia que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Para llegar a Galilea
había dos formas de hacerlo. Uno era pasar directamente por el centro de Samaria, que era el camino más corto, y el otro era rodear por el borde del mar y tierra. Pero era un poco más largo porque ellos tenían que hacer una curva así para luego llegar a Galilea. Y la razón de que muchos no pasaban ahí era porque se tenía por inmundos a los samaritanos. No los querían los judíos, eran muy celosos de la ley y los tenían en menos. Era gente que, aunque decían que tenían los 5 libros de Moisés, ellos tenían alimentos que violaban la ley. Entonces los judíos, que eran muy celosos de la ley, pues los menospreciaban. Entonces vemos aquí un rasgo muy interesante en Jesús. Él no rodeó, lo pudo haber hecho, sino que justamente hizo aquello para lo cual vino. Él vino sin distinción de absolutamente ni de raza, ni de color, ni de posición social. Él sabía que ahí en Samaria se iba a encontrar con una mujer. Eso ya estaba visto por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y a mí me llama la atención cómo Jesús no rodea, sino que se va justo por donde los demás no pasaban. Versículo número 5. Dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Sicar, la etimología del nombre de esta ciudad, Sicar, tiene 2 significados. Una es ciudad de borrachos, de veras, y la otra es ciudad de falsedad. En pocas palabras, como se habían mezclado con otros pueblos que adoraban ídolos, no observaban la ley de Moisés. Es muy interesante que esta ciudad le hayan puesto ciudad de la falsedad. Y ahí en esa ciudad de la falsedad vivía una mujer una vida falsa. Qué casualidad, ¿no? Vivía una vida falsa de pura apariencia religiosa, con una supuesta piedad y devoción a Dios, pero en realidad su vida era una vida de falsedad. Rodeada de gente como nuestro país, que dicen que aman a Dios, pero es uno de los países que consume más alcohol. Hay más borrachos aquí en México que en muchos otros países. Qué curioso, ¿no? Cualquier coincidencia con nuestra ciudad, cualquier parecido, es mera coincidencia, ¿eh? Bueno. Entonces llegó a esta ciudad, fíjate que todos le sacaban la vuelta. No, eso, no pases por la ciudad de la falsedad, la ciudad de los borrachos, no pases por ahí. Pero Jesús pasó, fíjate. Y dice que llegó a Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. ¿Se acuerdan que Jacob es uno de los patriarcas? Es el que posteriormente se le llamó Israel. Dice, y en el versículo 6, y estaba ahí el pozo de Jacob. Era un pozo milenario, que supuestamente se creía que Jacob lo había escarbado. Era un pozo que tenía como 30 metros de profundidad, y era un pozo milenario, siempre dio agua. Es más, todavía existe ese pozo. Bueno, algunos dicen, bueno, no es seguro, pero era un pozo milenario, y ahí estaba el pozo de Jacob. Nunca se fue, nunca se movió. Y dice que entonces Jesús, dice el versículo 6, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Lo que el texto original da a entender es que él llegó cansado, y aquí se muestra la humanidad de Jesús, que se cansaba, porque no se les olvide que Jesús era todo Dios, pero también era todo humano. Y se sentó así, y la frase da a entender que se recargó en uno de los postes donde, en el travesaño, los postes donde está un travesaño, donde hacían bajar el balde para sacar el agua, y se sentó cansado del camino. Pero hay algo muy interesante aquí. Jesús, aquí se ve toda su humanidad, y dice la Biblia que Él se identificó con nosotros. Dice que Él fue tentado en todo.
según nuestra semejanza, nada más que Él fue sin pecado. Y dice también la Biblia en Hebreos que Él puede apiadarse de nuestras debilidades. Él conoce tu cansancio, tu desconsuelo, tus frustraciones, todo lo conoce. Porque Jesús conoce tu soledad, Él quedó solo en un momento, conoce el dolor porque Él experimentó el dolor. Entonces aquí da un cuadro muy, muy interesante del Jesús humano. Y entonces dice en el versículo 6, se sentó y era como la hora sexta. Algunos dicen que utilizó el horario romano. Si fue el horario romano, eran las 6 de la tarde. Si fue el horario judío, eran las 12 del día. Ahí parece que no se ponen muy de acuerdo los teólogos. Pero fuese cual fuese la hora, lo importante es que esta mujer llegó, Jesús se sienta a esa hora exacta, justo cuando va a llegar esta mujer samaritana. Y esto me habla de una cosa, de que Jesús nunca llega tarde. Puede llegar un segundo antes, pero tarde jamás. ¿Estamos? Ok. Vamos al versículo número 7. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Dice que viene una mujer. Ahora, la costumbre de las mujeres cuando iban a sacar agua era que iban en grupo. Ellos iban en grupo, esa era la costumbre. Y el hecho de que una mujer haya ido sola hablaba de varias situaciones. Una es que era una mujer que tenía muchos señalamientos de inmoralidad, que este era el caso, y era una mujer menospreciada, era una mujer que nadie quería juntarse con ella porque tenía mala reputación de una mujer fácil. Más adelante dice que ella había tenido 6 maridos, imagínense nada más. Entonces ella llega sola. Sigo leyendo en el versículo 7, llega a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Para nosotros no tiene mucha significado el hecho de que un hombre le pida a una mujer un vaso de agua. Pues es lo más normal. ¿Quién le niega a quién un vaso de agua? Pues nadie. Pero bajo el contexto de la cultura de los judíos y de los samaritanos, implicaba mucho más que la cultura nuestra u otras culturas. Es decir, que en primera instancia los judíos tenían a la mujer en menos. Los judíos no hablaban a su mujer. Cuando ellos iban en la calle, no le hablaban, fíjense. Y él siempre iba adelante y ella detrás. En segunda instancia, los rabinos judíos habían añadido tradiciones acerca de la mujer, influidos por los filósofos griegos. Ellos tenían conceptos de la mujer muy distorsionados. Entonces, pues, repito, para nosotros no tendrá mucho significado, pero cuando lo vemos en el contexto histórico nos damos cuenta de estos rasgos. Entonces, cuando él le dice, dame de beber, pues ahí empieza a suceder en la mente de esta mujer y en el corazón de ella algo bien interesante. Sigamos leyendo. Versículo 8. Dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo, fíjate lo que le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Fíjate, no solo mujer, sino aparte era samaritana, o sea, era una mestiza. Era una mezcla que había surgido ahí, era un raro espécimen de mujer.
Y a las mujeres samaritanas los judíos todavía las miraban peor todavía, aparte de mujer samaritana. Entonces ella le hace una pregunta a Jesús, le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Fíjate lo que ella misma dice: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había disputas de todo tipo ahí, por cuestiones religiosas, por cuestiones de mezclas, pero aquí vemos algo muy importante en la vida de Jesús que nos enseña a nosotros. Y es la siguiente: Jesús rompe o derriba o echa por tierra 3 barreras que se habían levantado en contra de las mujeres y aún en contra de la religión. Fíjate, por ejemplo, Él rompe y hace pedazos la barrera del sexo. Es decir, como tenían en menos a la mujer, a Jesús no le importó. Él la había creado a la mujer. Entonces, más adelante dice que cuando los discípulos vieron que hablaba con una samaritana, con una mujer y samaritana, se maravillaron y dijeron: ¿cómo el rabí, el maestro, habla con una mujer y samaritana para acabarla de amolar? Jesús rompe la barrera del sexo, de la raza, porque Jesús era judío de pura cepa. Esta mujer samaritana era una mezcla, así como nosotros, que somos mestizos, somos una mezcla, no somos de raza pura. Entonces Jesús rompe con la barrera de la raza. La Biblia dice en Apocalipsis, en una visión celestial, que oí la voz de millones y millones de toda raza, tribu, lengua y nación. Porque para Dios no hay acepción de personas. Desgraciadamente nosotros los hombres hemos construido barreras alrededor, ¿verdad? Y el güero desprecia al prieto, y el prieto al güero, y el rico al pobre, y el pobre al rico. Y es un pleito de no acabar. Y en tercer lugar, Jesús derriba la barrera de la religión, porque esta mujer tenía su religión. Entonces Jesús le dijo: mira, no, a mí no me importa que tú seas mujer, tú eres valiosa. A mí no me importa que tú tengas una mezcla en tu sangre, en tu raza. A mí no me importa. La Biblia dice que de un solo linaje, de una sola sangre son hechos todos los hombres. Y a mí no me importa la religión que tienes. Eso, en pocas palabras, cuando Jesús inicia esta plática con la mujer, está diciendo eso. A mí no me interesa. ¿Sabes que a Jesús no le interesa la religión que tú tienes? Porque luego lo primero que sacamos es que yo soy no sé qué, es que yo soy no sé cuándo, es que yo soy aleluya, es que yo soy católico, es que... A Jesús no le importa tu religión. Lo que le importa a Jesús es tu corazón. A Jesús no le importa si tú estás prieto, tienes ojos azules o ojos rojos o lo que sea. A Jesús no le importa. ¿Ojos de camaleón? A Jesús no le importa. A Jesús no le importa si tú eres hombre o mujer. A Jesús no le importa si tú eres rico o pobre. Eso para Jesús no tiene ningún sentido ni valor. Él te ama tal y como tú eres, fíjate. Así como somos, como estamos, a todos los seres humanos. Entonces dice en el versículo número... en el 9, bueno, ella asevera: no hay tratos entre los judíos y los samaritanos. No tenemos tratos entre nosotros. Por esa razón, de raza, de credo y aún de cuestiones de que si es hombre o mujer. No hay tratos entre nosotros. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios. Esta frase, si conocieras, habla de un conocimiento espiritual pero profundo. No habla de un simple conocimiento intelectual, como aún un ateo puede tener acerca de Jesús. Un ateo puede tener un conocimiento de Jesús, pero definitivamente al negar la existencia de Dios, esto nos habla de que es un conocimiento meramente intelectual. Y a Jesús no le interesa que tú lo conozcas de una manera intelectual. También Satanás
sabe quién es Jesús. Cuando los demonios se enfrentaron a Jesús, le dijeron: sabemos quién eres el Santo de Dios. Ellos sabían, pero era un conocimiento puramente intelectual. Desgraciadamente, el conocimiento que mucha gente que va a las iglesias tiene es un conocimiento puramente intelectual. Y ese conocimiento puramente de información intelectual no da la salvación. Entonces, cuando Jesús le dice: mira, mujer, si tú conocieras, pero este conocer es un conocimiento espiritual profundo. Si tú conocieras, ¿qué? El don de Dios. Aquí don significa regalo. Implica una dádiva totalmente gratuita. Ahora, aquí hay algunos versículos que hablan que Jesús es el don de Dios. Efectivamente, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, dio. Es un regalo, Jesús es un regalo para nosotros, es el regalo de quien pagó por nuestros pecados. Pero en este versículo, el don de Dios es el Espíritu Santo, como lo vamos a ver más adelante. Dice: si tú conocieras el regalo de Dios, no solo Jesús como el que iba a morir, sino también el Espíritu Santo, que ese es el que a fin de cuentas produce el nuevo nacimiento espiritual en cada persona. Dice: si tú lo conocieras, el don de Dios, si tú conocieras el regalo de Dios. Yo quiero que noten cómo no quiso traficar con las cosas de Dios. Es imposible que el Hijo de Dios exigiera dinero, pidiera dinero para que entonces ella pudiera recibir las bendiciones de Dios, que son gratuitas. Y es muy lamentable, y reitero por enésima vez y otra vez, reiterando y reiterando, de que las cosas de Dios no se pueden comprar con dinero. Cualquiera que te ofrezca la bendición de Dios a cambio de una dádiva, ese es un falso profeta. ¿Quién es un falso profeta? Todo aquel que te pida dinero para que te pueda impartir la bendición de Dios. Ese es un falso profeta. Entonces sigo leyendo en el versículo 10. Si conocieras el don de Dios, era evidente que ella no conocía el regalo de Dios, no conocía a Jesús, mucho menos tenía el Espíritu de Dios, la vida de Dios. Dice: si tú supieras, pues, el don de Dios, repito, aquí es concretamente el Espíritu Santo, porque enseguida dice: si tú supieras quién es el que te dice, si tú supieras quién es el que te dice. Fíjate, es algo tan interesante. Esta mujer estaba hablando con el mismísimo Hijo de Dios y ni cuenta se daba. Hay mucha gente que piensa que Dios está lejísimos, pero está mucho más cerca de lo que se imagina. Pueden inclusive hablar con Él, pero el hecho de hablar con Él no implica salvación automática. ¿Estamos? Como hasta ahorita esta mujer estaba totalmente perdida. Hay mucha gente que dice: Dios mío, Jesús, ayúdame, pero es un clamor por las broncas que trae y en las que está. Pero en realidad no es un clamor de alguien que está arrepentido de sus pecados. Nadie puede arrepentirse de sus pecados si no tiene la convicción de que ha pecado. ¿Estamos? Entonces esta mujer, Jesús le dice: si tú conocieras el regalo de Dios, el Espíritu Santo que te va a hacer que de tu interior broten ríos de agua viva, y si supieras quién es el que te dice. Qué impresionante, ¿no? Si tú supieras, le dice. ¿Qué más? Le dice en el versículo 10. ¿Y quién es el que te dice: dame de beber? Fíjate cómo cambia aquí. Primero Jesús llega sediento, hace a un lado su sed natural para hacerle ver a la mujer que ella tiene sed espiritual. Le dice: tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahora, cuando ella escucha agua viva, para nosotros esta frase agua viva, pues tampoco tiene mucho sentido. Agua viva, agua viva. ¿Qué es agua viva? Pero para el judío y los samaritanos que
de alguna manera tenían conocimiento de las costumbres judías. Acuérdense que ellos tenían la ley, el Pentateuco, como su libro también de devoción. Para esta gente, cuando escuchaba agua viva, ellos inmediatamente relacionaban agua viva con el Espíritu de Dios, fíjense. Porque el agua viva, otro significado de agua viva es agua corriente, que corre, porque el agua que corre es diferente a la que está estancada. El agua que corre, a medida que va corriendo, se va oxigenando y se va purificando. Sí, y cuando va en las entrañas de la tierra, cuando sale del manantial, sale un agua purísima. Pero el agua que está estancada, esa corre peligro de corromperse. Llegan los microbios, llegan un montón de sinfín de bacterias y pueden hacer que esa agua se corrompa. Ahora, ella iba a sacar agua ¿de dónde? De un pozo donde el agua, ¿cómo está? Estancada. Fíjate, un agua que corre es un agua viva, porque tiene todas las propiedades de pureza y de limpieza. Una agua estancada es un criadero de enfermedades ahí, que se van formando. Escúchenme bien. Cuando Jesús promete el Espíritu Santo que iba a fluir de nuestro interior, habla de la vida continua, pero una vida que iba a saltar, dijo más adelante en Juan 7, una vida que salte, una fuente que salte para vida eterna. O sea que de tu interior, dijo Jesús, ¿se acuerdan? Correrían ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Cuántos han creído? Entonces fíjate, esta mujer está en ese diálogo con Jesús. Jesús le invierte y dice, yo hago a un lado mi sed natural, y comienza a hablarle de que en realidad, como él conocía la vida de esta mujer, él sabía que esta mujer tenía una intensa sed espiritual. Seguimos leyendo con la historia. Estoy en el versículo número 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Ahora, esta palabra Señor en este versículo no implica reconocimiento de la divinidad de Jesús. Aquí le llama Señor por una costumbre que hasta está en nosotros. Nosotros a algún hombre, a algún varón ya adulto le decimos Señor, pero también a Jesús le decimos Señor, pero el contexto es diferente. La connotación y la circunstancia es distinta. Si yo le digo, Señor Julio, pues no lo estoy reconociendo como Dios, es obvio. Son diferentes aplicaciones en esta palabra Señor. Entonces, en primera instancia, cuando ella le dice, Señor, no tienes con qué sacarla, ahí ella le está diciendo, pues, como si yo le dijera, Señor Julio Márquez. No está ella reconociendo todavía a Jesús como Dios. Entonces le dice, Señor, no tienes con qué sacarla, le dice. No veo que tienes ni siquiera un balde, una tina. Dice, y el pozo es hondo. Se calcula que tenía 30 metros de profundidad. Y le dice a esta mujer, ¿de dónde pues tienes agua viva? Ahora yo quiero que noten algo. Ella estaba entendiendo las palabras de Jesús de una manera natural. ¿Se acuerdan aquellos de Juan capítulo 6 más adelante que vimos hace 8 días? Cuando les dijo, yo soy el verdadero pan del cielo, el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene parte conmigo. ¿Cómo nos das a comer tu carne y a beber tu sangre? ¿Te has vuelto loco o qué, Jesús? Ellos estaban entendiendo algo simbólico, metafórico, lo estaban interpretando literal. Y aquí esta mujer está entendiendo de una manera totalmente natural. Dice la Biblia que al que no ha nacido, el hombre natural, o sea, el que no ha nacido de nuevo, dice que no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Entonces Jesús le está diciendo, fíjense la manera en que él entabla ese diálogo.
dame de beber. Pues, ¿por qué me hablas a mí? Yo soy samaritano y tú eres un judío y no hay tratos entre nosotros. Mira, si tú supieras el regalo de Dios, el Espíritu Santo que te va, que Dios, el Padre te lo va a dar gratuito, y si supieras quién está hablando enfrente de ti, tú le pedirías a Él, o sea, a Jesús, y Él te daría agua viva. ¿Agua viva? Ella entendió agua viva, agua que corre, agua pura, agua limpia, agua refrescante. Pero entonces lo mira y dice, pero ni siquiera traes una tina. Y así hay mucha gente, fíjense, oye los mensajes, va a las iglesias, ¿y qué está diciendo el pastor? ¿Qué está diciendo el predicador? No lo entiendo. Puede haber varias razones del por qué la gente a veces no entiende. Una es que aunque haga acto de presencia, su corazón está endurecido. Puede ser que nada más trate de acercarse a Dios, como los que lo siguieron en el capítulo 6, porque ayer les hizo un milagro. Y ayer les dio de comer y ahora quieren su desayuno. De eso ya hablamos bastante. La gente se acerca a Jesús por conveniencia, porque solamente quiere suplir sus necesidades, pero en realidad la palabra de Dios no la ha anidado en su corazón. Y todavía su mentalidad es tan terrenal, siempre hablan de lo terrenal. Y tienen algunos años yendo a las iglesias, y toda su plática, todos sus anhelos, todos sus sueños tienen que ver con el mundo material. Así estaba esta mujer, como usted comprenderá. Y luego dice en el versículo número 11, sigo leyendo, ¿de dónde pues tienes agua viva? Versículo 12. Le hace una pregunta muy interesante, como que algo, una lucecita allá en el fondo del túnel, como que empezó a prenderse en el espíritu de esta mujer. Fíjate, le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Fíjate, en primera instancia ella, en cuestión de religión, es como mucha gente, estaba muy mal informada, porque ella era samaritana y Jacob no era su padre, era como una bastarda, ¿entienden? Entonces, nuestro padre Jacob, Jesús al rato la corrige, ¿no? Pero fíjate, así está mucha gente. Tienen religión, pero dicen cada cosa. Como dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Dice. Como dice Dios, y dicen un montón de cosas. Y le atribuyen salvación a San Pablo, a San Pedro, a la mamá de Jesús. Y están todos que no saben ni qué. Así estaba la mujer samaritana. Nuestro padre Jacob, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Dice en el versículo 12, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. O sea, sí conocía algo desde los antepasados, pero no estaba acertada en todo el conocimiento. Escuchen bien. La Biblia dice que por falta de conocimiento, el pueblo de Dios del tiempo de Oseas y de algunos de los profetas pereció, fueron arrastrados, porque les faltó ¿qué? Conocimiento. Pero un conocimiento espiritual, no un conocimiento intelectual. No. Desgraciadamente, en muchas iglesias cristianas, incluyendo la católica, se habla de Jesús como un personaje meramente histórico, con una nula aplicación actual de lo que Jesús puede ser hoy por las personas. Y eso ha dañado tanto a la gente, porque todo mundo sabe que Jesús en Semana Santa, pues Semana Santa, ¿verdad? Hace poco estaba leyendo el periódico y sacó una nota en el mural de que el cardenal de la Ciudad de México, pues estaban un poco preocupados, pues porque la gente va y hace votos de, compromisos con la Virgen, hacen promesas
y dicen, por ejemplo, durante un mes no voy a emborracharme. Entonces ellos juran delante de la Virgen. Y están preocupados los curas católicos porque la gente le ha ido rebajando. Ya no es un mes, ahora son 10 días. Y más preocupados, esto lo repito, lo leí en una nota en el mural. Ya no solo son 10 días, sino que van y hacen el juramento por 10 días, pero luego, como a los 3, 4 días van con el sacerdote o el cardenal, gente que atiende allí, y le dicen, oiga, ¿no puede hacer una rebajita a la Virgen? Entonces ellos se molestan, se enojan. Pero ¿cómo no son capaces ni de cumplir? Ya no son 30 días, ya no es la Cuaresma. Ahora ya le han rebajado a 10 días. Y no solo 10 días, 3 días. Si quieren una rebajita, pues ¿a dónde vamos a ir a parar? Dice, es que ya no aguanto las ganas de emborracharme. Y dice que otros llegan y dicen, rompí el juramento. En cuanto salí fui y lo rompí. Entonces fíjate los conceptos que la gente tiene. Hay un conocimiento meramente intelectual, pero no hay un cambio del interior. ¿Qué es lo que Jesús está interesado? Que tú cambies en el interior, en tu corazón. Eso es lo que Jesús está interesado. Entonces dice en el versículo número, ¿en cuál estoy? En el 13. Respondió Jesús a la pregunta, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera, fíjate, no le responde su pregunta así directamente, pero fíjate cómo se va Jesús. ¿Qué rumbo toma? Dice, mira mujer, cualquiera que bebiere del agua, de esta agua, volverá a tener sed. Y es obvio que él está señalando al pozo, ¿no? Mira mujer, cualquiera, incluyéndote a ti, incluyéndote al religioso más connotado, al fariseo más reconocido, al maestro más, o sea, cualquiera que beba de este pozo, señalando al pozo de Jacob. Ahora, ¿qué simboliza o qué representa el pozo de Jacob? Tradiciones. ¿Qué más? Creencias añejas, sin sustento bíblico. Jesús le dice, mira, cualquiera que vuelva a tomar de esta agua que está aquí en este pozo, ¿volverá a qué? ¿A tener sed? Y es obvio, miren, fíjense, hablando en lo natural, todos tomamos agua todos los días, ¿no? ¿Alguno se cansa de tomar agua? No, siempre la necesitamos. Yo, por ejemplo, ahorita me gustan. Necesito tomar agua, no me canso de tomar agua, nadie se cansa de tomar agua. Siempre nos da. Cualquiera que vuelva a tomar de esta agua, volverás a tener sed. Ahora, las palabras de Jesús son netamente espirituales. Esta agua nunca nos va a saciar la sed. Pero esta agua, la del pozo allí que Jesús está señalando, está simbolizando religión, creencias, filosofías, que la gente bebe, toma cada día, pero vuelven a tener sed. No hay una saciedad. Por eso hay tantas religiones, hermanos. Por eso, escúchenme bien, lo que realmente calma la sed de la gente es cuando nacen de nuevo y reciben la palabra de Dios. Los milagros producen una sed de milagros. ¿Se acuerdan? En Juan 6. Después de haber visto algunas señales, todavía, ¿qué señal haces para que finalmente creamos en ti? O sea, hay una continua necesidad de volver a ver milagros y a sentir a tener sensaciones hasta metafísicas, ¿no? Ay, ore por mí para que sienta. Entonces la gente siempre quiere estar sintiendo. Pero escúchame bien, el evangelio no es de los sentimientos. El evangelio es del ámbito del espíritu. Pablo decía, como está escrito, por fe andamos,
no por vista, por fe, no por vista. Porque si andamos por lo que vemos, sentimos, palpamos, esa no es fe. Eso es del ámbito natural. Entonces fíjate, la gente puede decir que tiene religión, que va a tal iglesia, que no sé qué, pero si son guiados por los sentimientos, por lo que ve, por lo que toca, por lo que siente. Es que no sentía a Dios, dicen algunos. ¿Qué me pasa, hermano? Es que no sentía. ¿Y eso te salió o qué? Pues no sé, pero es que yo no lo sentí. Es que Dios no es para sentirlo. A veces lo sientes, pero si no lo sientes, ¿qué? Y muchos se confunden. Yo muchas veces no siento a Dios, pero no es el hecho de que yo no lo sienta, no tiene que ver nada con que Dios, es decir, no implica que Dios no está. ¿Cuántos se han tropezado y se caen y se dan unos raspones tremendos? ¿Sientes a Dios? No, te duele. Cuando hay dolor, tribulación, a veces no se siente a Dios. Pero acuérdense que Jesús prometió y dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta mujer, Jesús le está hablando espiritualmente y esta mujer recibiendo todo de una manera natural. Fíjate lo que le responde. Y Jesús le dice: cualquiera pues que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Oigan, esas palabras están muy... Bueno, miren lo que contestó, leamos lo que contestó la mujer. La mujer le dijo: Señor, pero todavía ese Señor no era reconocimiento de la divinidad de Jesús, ¿eh? Le responde: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Otra vez, fíjate, dijo: no hombre, oye, esto está bueno. Yo nunca he tomado esa agua, pero dame de esa agua para que ya no tenga yo que andar cargando el cántaro. O sea, ¿notan cómo ella todavía su mente era totalmente natural? Todavía no tenía ella un nuevo nacimiento, todavía ella no tenía una convicción de su vida pecaminosa. Pero Jesús la empieza a llevar al punto en que la confronta, fíjate. Y ese es el propósito del Evangelio, hermanos. Si nosotros les presentamos a las personas el Evangelio, que Dios quiere multiplicarte tu negocio, no es así. Yo lo voy a repetir hasta el cansancio, hermanos. No prediques así. Tampoco les digas: si te entregas a Cristo, Él va a solucionar todos tus problemas. Eso es una mentira. A lo que Jesús vino es a limpiarnos, a perdonarnos de nuestros pecados, para librarnos de la condenación del infierno. Ahora, tú le vas a pedir sabiduría a Dios cuando hablas con la gente, para llevarlos al punto en que por medio de la palabra de Dios les sea mostrado que son pecadores. ¿Saben por qué a los ricos les cuesta tanto trabajo? Jesús lo dijo: es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos, porque con el dinero pueden comprar todo. Pero si tú logras, escúchame bien, con la sabiduría de Dios, penetrar con la palabra de Dios al punto de mostrarle que es un pecador que merece la muerte, ahí es diferente. La gran falacia en la que la iglesia ha entrado, y yo pienso que detrás de esto está Satanás, es hacer creer a los cristianos que predicando un evangelio fácil, light, diluido, de que Dios va a prosperarte y a bendecirte, es el peor error en que la iglesia puede entrar, hermanos. Y peor todavía, cuando se lanzan los milagros por delante.
Acuérdense que Jesús no es un milagrero. Él está interesado en la salvación de las personas. Este es un caso muy extraordinario. ¿Por qué Jesús no le hizo un malabar allí y le convirtió el pozo de agua, no sé, a lo mejor hasta con hielitos y todo? Porque Jesús no está interesado en hacer un alarde de poder. Él está interesado en salvar a las personas. Y noten la sencillez con la cual Él comienza a hablar y a penetrar. Sus palabras, en realidad, al ser espirituales, la mujer no tenía culpa de estar totalmente fundida de la cabeza y de no tener un entendimiento espiritual. Pero yo quiero que notes esto: Jesús no se desesperó. Y algunos de ustedes se desesperan cuando le hablan a la gente: es que no se quiere convertir. Tranquilo. Y tú a veces lo quieres convertir. Y es que y hasta te enojas y quién sabe cuántas cosas haces y dices. No, hermano, la responsabilidad del proclamador del Evangelio es hablar del Evangelio. El Espíritu Santo toma las palabras y el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, fíjate, no nosotros. Obviamente que se siente triste cuando la gente rechaza, pero el mandato de Jesús es: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Ahora, yo quiero que entendamos una cosa: de nosotros no depende que la gente crea, pero sí depende que les presentemos el Evangelio lo más puro posible. ¿Cuál es el propósito principal por el cual Cristo murió en la cruz? No fue para prosperar los negocios. ¿Estamos en eso? Fue para salvarnos de nuestros pecados. Yo voy a insistir mucho sobre eso. Versículo número... ¿En cuál estoy? A ver. 15. La mujer le dice: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Oh, mira, qué interesante. Versículo 16. Jesús le dijo: ¿la quieres con hielo o sin hielo? Si quieres te hago una agüita de limón, una limonada. Fíjate cómo Jesús entra. Ahora sí que, como decimos acá, hasta la cocina. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Pregunta: ¿Jesús conocía la vida de esta mujer? Sí. Por supuesto. Tú no la conoces, a la vida íntima de las personas. Puedes saber algunos rasgos, algunas cosas que te dijeron o viste, pero no conoces la profundidad del corazón y el pensamiento de las personas, ¿sí o no? Pero escúchame bien, la palabra de Dios tiene esa cualidad que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero la palabra, no las filosofías de los hombres, ni los métodos humanos, sino la palabra. Por eso Pablo le decía a Timoteo una y otra vez: Timoteo, insisto, mira, predícales la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redargúyeles, repréndeles, corrígelos, porque va a venir tiempo en que no soportarán la sana doctrina, la doctrina saludable que hace que el corazón se convierta y que los ya convertidos maduren y crezcan y cada vez se parezcan más a Jesús. Dame, dice, cuando ella le dice: dame de esa agua, fíjate cómo Jesús no se la dio sin antes convertirse. ¿Notan eso? Sin embargo, muchos predicadores de hoy han mandado a volar todos esos principios y le dan todo a Dios ahorita un milagro financiero, ahorita, y hasta le cuentan 3 a Dios. A la 1, a las 2, a las 3. ¡Ahora! Dicen. ¿Los ha oído? ¿Los ha visto? ¡Ahora! Tócalo, Señor, ahora. Y el Señor así como yo, como mandadero. ¿A qué hora? Sí, dime lo que ¿qué quieres que haga, hijo? Y Jesús no es ningún mandadero de nosotros, hermano. Más bien es: ahora cállate la boca. Entonces le dice: ¿quieres? Sí.
Ok. ¿Quieres, ¿quieres el don de Dios? ¿Quieres el agua viva? No te la puedo dar si antes no reconoces tu verdadera condición. En otras palabras, ¿no? Ok, ve y llama a tu marido y ven acá. Versículo número 17. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Fíjense qué respuesta tan más escueta, tan más, así, casi así como ya cállate. ¿Sabrá este algo de mí? No tengo marido. Así como escondiendo algo. Oiga, pues ¿a quién le gusta que le digan la verdad? No, fíjate que hay algunos que sí, como ella. Vamos a verlo más adelante. A Pedro le dijo sus verdades y lo aceptó. Pero los del capítulo 6, algunos discípulos, no les gustó y se ofendieron. Y se fueron. Dura es esta palabra y no queremos nada con él. Queremos sus milagros, pero no lo queremos a él ni su mensaje. No tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Le dice el 18: porque 5 maridos has tenido. Ahora, yo quiero que ustedes pues usen su imaginación un poco. Y la mujer abriendo unos ojos de este tamaño así y mirando a todos lados. ¿Quién le dijo? Y sigue sucediendo, es típico. Llega alguien por primera vez, invitado, previamente le han estado hablando, le han estado compartiendo, y por casualidad el predicador dice algunas cosas y la persona se siente aludida y le dice: ¿tú le dijiste algo al que está hablando allí? ¿Cómo crees que le voy a decir? No, claro, lo está diciendo por mí, ya le has de haber dicho algo. Tú. ¿Se imagina que yo me pongo a escucharlos a todos? Pues, ¿cuándo y a qué horas? Lo que pasa es que Dios conoce tu vida, conoce tus más íntimos pensamientos. Y Jesús conocía la vida pecadora de esta mujer. Pero yo quiero que noten que no la está rechazando. ¿Estamos? No la está rechazando. Está llevándola al punto en el que ella reconozca que verdaderamente necesita la salvación, que verdaderamente necesita el don de Dios, el Espíritu Santo, que le va a dar la vida nueva. Pero previamente tiene que haber un arrepentimiento. Dice: 5 maridos has tenido. Pero no se queda allí. Jesús dice: y el que ahora tienes no es tu marido. 6. Imagínate la señora que vivía, esta samaritana, en la ciudad de la falsedad. Nada más falso que una vida así, nada más vacío que una vida así. Iba de hombre en hombre, no se saciaba. Y así está la gente buscando allá afuera, bebiendo de esa agua que nunca les va a quitar la sed. Y siguen en sus vacíos. Unos, como esta mujer, en un libertinaje sexual. Otros en las drogas. Otros en el dinero. Otros en la borrachera. Pero la gente bebiendo agua del mundo que les produce más sed y no calma esa sed. Y esta mujer de pronto se ve descubierta. Pues, pero ¿quién le dijo? Fíjate, no solo le dice: y el que ahora tienes no es tu marido, estás en amaciato con él. Fíjate nomás. Ahora, escuchen bien. Esta mujer, como vamos a ver al final, no rechazó el mensaje de Jesús. Pero no todos reciben el mensaje de Jesús. Porque no todos tienen el corazón, la humildad para reconocer que son pecadores. Vámonos de aquí porque aquí no me gusta cómo hablan.
¿Y cómo le gustaría, iglesia al gusto del cliente? ¿Cómo le gustaría que fueran las enseñanzas? Escúcheme bien. Aquellos que reciben el mensaje de Jesús se quedan escuchándolo y dicen, sí, ese que está diciendo, esa que está diciendo soy yo. Y algunos todavía, como Pablo, decían, miren, yo soy el peor de los pecadores. Y algunos diciendo, y algunas, yo soy peor que esa samaritana. Si supieran quién soy yo. Mira, te voy a decir una cosa, no necesito saber quién eres tú. Jesús ya lo sabe y con eso basta. Pero lo que Él quiere es que tú reconozcas que lo necesitas. Que por tus promesas de 10 días de dejar de adulterar, ¿tú crees? Nada más ridículo. Te juro, por 10 días no emborracharme. Y después de los 10 días, pues entonces ya. Nada más ridículo que eso. Nada más contrario al sentido común. Ya nada más para irme aquí superficial, Nada más ilógico. Ya te imaginas al Señor diciendo, ay, 9 días, 7, 8, el miércoles se va a emborrachar. ¿Te imaginas? Y tú contándolo, se te hacen una eternidad y a Jesús se le hacen segundos. Van 9, mañana otra vez. ¿Qué? ¿Ustedes creen que así es Dios, hermano? Lo que Jesús quiere es sacarte de la esclavitud de esa vida que llevas. Ese es el propósito de Jesús. Le dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Bueno, ella no dijo tanto. Ella dijo una media verdad, no tengo marido. No era de él. Posiblemente hasta le pertenecía a otra mujer, ese con el que ella andaba, el sexto. Versículo 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora aquí, uno lee este versículo, pero debo de hacerles notar que para la gente de ese tiempo, cuando alguien miraba a alguien como Jesús, que sabía que por su mensaje sacaba a la luz lo que había en el corazón de las personas, como el Bautista, ¿se acuerdan? Ellos decían, este es un profeta de Dios. En otras palabras, fíjate, lo que esta mujer está diciendo es, cuando le dice, me parece que eres profeta, está reconociendo, sí, esa soy yo. Porque más abajo dice, cuando va corriendo allí a la aldea de donde ella era, y dice, he encontrado a un hombre que me dijo todo lo que yo hacía y era. Y fíjate, ella no se enojó, no mandó a volar a Jesús, reconoció, qué diferente. ¿Cuántos reconocen? ¿Cuántos no reconocen? No, ¿usted cree que amén? Ya mero, ya sería el colmo. Sin embargo, yo estoy convencido que hay mucha gente en las iglesias que están ahí, traen su Biblia, pero no creen. Cuando Jesús resucitó, dice que algunos dudaban, algunos de sus discípulos, fíjate, creían, pero estaban tan turbados. Y Pedro les dice a los 11, a los 10 compañeros que tenía, y estaban encerrados en un cuarto, dice, el Señor resucitó, yo lo vi. Y todos, sí, otros decían, yo también lo vi. Y las mujeres, Magdalena y María y la otra María, y lo vimos vivo. Y estaba Tomás ahí, como usted comprenderá, ¿verdad? Dice, ¿y tú, Tomás? El Señor está vivo, Tomás. No, es que no, yo no puedo creer, es que no es cierto. Tomás, acuérdate que Él nos dijo. Es que hasta no verlo, hasta no ver, hasta que no meta yo mis dedos en sus
heridas, yo voy a creer. Y dice la Biblia que en eso entra Jesús estando la puerta cerrada. Así dice. Ya con su cuerpo glorificado y entra. Y con una paciencia el Señor le dice: Tomás, ven para acá. Ahora imagínenselo a Tomás, ¿no? Porque nosotros leemos así nada más, pero a veces no. Necesitamos tratar de imaginarnos algo un poquito, ¿no? Entonces imagínense a Tomás, ven para acá, le dice, acércate. Entonces imagínenselo así todo, hasta con la saliva a lo mejor cayendo, yo no sé. Bueno, ya me pasé de imaginación, ¿verdad? No, pero a lo mejor sí. Entonces imagínate, le dice, mete tus manos ahí. Y el otro los mete, ahora acá. Dice, ahora mete tu mano en mi costado. Y mete su mano en la herida. Señor mío y Dios mío. Y cae ahí y lo empieza a adorar. Y Jesús le dice, Tomás, tú has creído, creíste porque me viste. Más bienaventurados son los que creen sin ver. Fe. Esos son los que estoy viendo aquí. Pero yo sé que es muy posible que algunos sigan dudando. ¿Por qué? Porque su corazón está endurecido. Es más, hay gente que se dice cristiana que llega aquí a la congregación. Pero previamente, allá en su casa le dijeron, mira Señor, si no me haces el milagro mañana, esta es la última vez que voy a la iglesia, ¿eh? Si no me lo haces hoy o a más tardar a fin del mes, ya no voy, ¿eh? Pero más que papelón hacen algunos. Ya me imagino al Señor, ay sí, no dejes de venir y te hago el milagrito. Así les dijo a aquellos que se fueron. Dura es esta palabra. No, nosotros queremos nuestros chilaquiles, queremos ahora nuestro desayuno. Vacas tragonas. Ustedes me siguen porque se saciaron ayer, pero ¿saben qué? Y nos vamos. Adiós, que les vaya bien. ¿Cuándo se ve que Jesús los detuvo? No. Y les dice a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hay dos clases de personas, el creyente y el no creyente. Y alguno dirá, a ver pastor, pero ¿cómo usted dice que los que van a las iglesias, algunos no creen? Judas es el prototipo. Caminó con Jesús, comió con Jesús, hasta milagros hizo, ¿sí o no? Los demonios se nos sujetan en tu nombre, Señor. Tranquilos, tranquilos. No se alegren tanto de eso, sino alégrense que sus nombres están inscritos ¿en dónde? En el reino de los cielos. ¿Están entendiendo la diferencia? Bueno, vámonos sobre el final de la historia. Dice en el versículo 19, entonces, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe de adorar. Yo quiero que tú notes el cambio que ella hace cuando le pone el dedo en la llaga. Se pone espiritual. Nuestros padres adoraron y nosotros adoramos. Y ustedes los judíos, y yo tengo mi religión, ¿eh? Para lo que te ha servido tu religión. Fíjate. Para lo que le sirvió la religión a esta señora de aquí de la Biblia. Para lo que te ha servido. Porque tú les compartes el evangelio y le hablas, a mí que yo soy católico. O yo soy cristiano. Pero tu vida no lo demuestra. ¿Creen que porque dicen que van a la iglesia son? ¿Quiénes son pues? Seguimos leyendo. Dice Jesús en el versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme, otra vez, créeme, fe, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, dice, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús era judío, ¿se acuerdan?
Ok, versículo 23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Fíjate, el dónde no importa, ni en este monte ni en Jerusalén. El dónde no importa. Puede ser aquí, puede ser en tu casa, puede ser en tu cuarto, puede ser en el campo, puede ser en tu carro, puede ser hasta en el baño, puede ser en la azotea, puede ser por la calle. El dónde no importa. Lo que importa es el cuándo, el quién y cómo. Eso es lo que importa. Mas la hora viene y ahora es cuándo. Ahí está. Puede ser aquí, puede ser en cualquier parte. Los verdaderos adoradores. ¿Quiénes? Ahí está. ¿Cuándo, quién? ¿Y cómo? Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cuando Jesús dijo los verdaderos adoradores, estaba implicando que hay falsos adoradores. ¿Quiénes son los falsos adoradores? Los que no han nacido de nuevo, los que no han recibido a Cristo en su corazón. Y el verdadero evangelio es el único que tiene el poder para hacer nacer de nuevo a una persona. Entonces yo quiero que ustedes noten cómo Jesús no le dio el Espíritu antes de que esta mujer reconociera a Jesús. Vámonos al versículo 24. Dios es Espíritu, dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En espíritu, aquí ustedes notan, está con minúscula, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se refiere al espíritu humano. Pero el espíritu humano no nacido de nuevo no puede adorar a Dios. Por eso en el capítulo 3 Jesús le dijo a Nicodemo, del mismo Juan, es necesario nacer de nuevo. Del agua y del espíritu. El agua aquí simboliza la palabra y el Espíritu Santo, que da la vida. Cuando tú reconoces tus pecados, cuando los reconociste, el Espíritu Santo le dio vida a tu espíritu. Entonces, los verdaderos adoradores son los únicos habilitados, o mejor dicho, los nacidos de nuevo son los únicos habilitados para ser verdaderos adoradores. En espíritu y en verdad. Aquí verdad tiene bastantes aplicaciones. Con sinceridad. Todo tiene que ser, porque la palabra de Dios es la verdad. Tu palabra es la verdad. Conforme a las escrituras, a lo que está escrito. No hay otra manera en que Dios pueda recibir la adoración, si no es en espíritu. ¿Cómo? Después de haber reconocido tu verdadera condición. Y en verdad, con sinceridad de un corazón verdaderamente arrepentido y conforme a la palabra de Dios. Estos dice que adoran así en espíritu y en verdad. Es necesario que adoren. Porque el Padre busca. ¿Saben por qué busca? Porque están muy escasos. Por eso busca. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando el hombre se perdió la verdadera adoración. Pero Él vino a retomar, a devolverle al hombre lo que habíamos perdido, la vida espiritual. ¿Cuántos son hijos de Dios ya? Tú eres un verdadero adorador. Finalizamos diciendo en el versículo número 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Fíjate el versículo 26. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Cuántos ya tuvieron su encuentro con Jesús? Mira, cuando yo tuve mi encuentro con Jesús, así como esta mujer, mi vida ya no fue la misma. Escúchenme bien. Si alguien dice que es cristiano y no ha tenido un cambio radical en su vida, no es cristiano. No es.
Porque todos los episodios en la Biblia que se ve cuando la gente se encuentra con Cristo, su vida fue totalmente revolucionada y transformada. ¿Cómo empezó todo? Un sediento que le pide agua. Después le dice judío, después le dice profeta, y después lo reconoce como ¿qué? Como el Mesías. ¿Cómo reconoces a Jesús? ¿Quién crees tú que es Jesús? A lo mejor dices, es uno como Buda. Bueno, síguele, ahí la llevas. Hasta que no reconozcas que Jesús es el Mesías, que te salva de tus pecados, hasta entonces. Entonces esta mujer le dice, Jesús le responde, yo soy el que habla contigo. Versículo 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué haces con ella? O sea que les infundía respeto. Cuando la mujer dejó su cántaro, entonces la mujer dice, dejó su cántaro, ya había entendido. ¿Entienden? Dejó su cántaro, digo, no, ya encontré la verdadera agua, Él es el agua viva. Y me dio su espíritu y dejó el cántaro, dice. Y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. ¿Ven cómo ella sí aceptó lo que le dijo? Y se fijan que no todos aceptan lo que les dice. Le dijo, mira, eres una mujer adúltera, 5, 6. Y la mujer así, sí es cierto, ya no puedo negarlo, reconozco, Señor. Pero ¿cuántos están y se justifican y dicen, no es para tanto, Dios es amor y me va, ¿a poco? Pues Dios me conoce. ¿A poco Dios me va a mandar al infierno? ¿A poco no? ¿Dios es amor, sí o no, pastor? Sí, es amor, pero también es un Dios justo. En esto consiste la condenación, en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, concluyo. ¿Se fijan cómo esta mujer dijo, todavía va con los otros, le dice, me dijo todo lo que yo era y todo lo que yo he hecho? Qué diferente aquellos del capítulo 6, que se fueron todos ofendidos. ¿De cuáles eres tú? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿De los del capítulo 6 o de esta mujer del capítulo 4? ¿De cuáles eres tú? Yo ya sé de cuáles soy. Yo tuve un encuentro con Jesús. Tú lo necesitas también. No hay otra. Estos son los verdaderos adoradores, que produce el verdadero evangelio. Cierra tus ojos. Este es un momento muy importante para algunos. Para algunos que tal vez diciéndose no son. Otros creyendo que son, tampoco son. Ya lo demás lo hace el Señor a través del Espíritu Santo. Señor, tú conoces a cada uno de los que estamos aquí. Conocías a Pedro, a Juan, a Jacobo. Conocías aún el que te había de entregar. Porque tú conoces lo más íntimo de la vida de los hombres, de los seres humanos. Pero tú no viniste a condenar al mundo, Señor, sino tú viniste al mundo para salvarlo. Pero algunos no reconocen. Algunos rechazan el mensaje y no se quieren arrepentir. Pero aún
Aún esto es una obra que el Espíritu Santo hace de convencimiento. Señor, en esta noche hemos predicado tu evangelio, tu palabra. En esta noche hemos escuchado tu evangelio. Eso es lo más que podemos hacer. Lo demás lo haces tú, Señor. Solo tú conoces la verdadera condición de los que estamos aquí, Señor. Hay algunos posiblemente que han estado fingiendo que son, pero tú los conoces, Señor. Y seguramente hoy es el día en que ellos puedan decir como esta mujer samaritana: en verdad, Jesús, tú me has dicho todo lo que yo he hecho. Y eso no es ni más ni menos que un reconocimiento de Jesús como el Salvador, como el Mesías, como el Cristo. Esta mujer nació de nuevo. Esta mujer se entregó a Jesús. Esta mujer no se justificó. Esta mujer reconoció. Y el que se humilla es recibido por Dios. Y el que se arrepiente tiene la entrada libre, tiene la puerta abierta del cielo para vivir eternamente con el que murió en la cruz. Como dice la Biblia, no endurezcas tu corazón, como aquellos judíos israelitas en el desierto, que tentaban a Dios una y otra vez, pero sus corazones estaban duros. No endurezcas tu corazón. La invitación de Jesús es: el que cree en Él tiene vida eterna. El que participa de su sacrificio tiene vida eterna. Pero tiene que estar dispuesto a tomar su cruz cada día, a negarse a sí mismo y a caminar con Dios. Oh Señor, los que ya te conocemos, ¿cómo anhelamos que la gente te conozca? Que puedan experimentar esa paz que solamente tú puedes dar. De cómo al recibir el perdón de nuestros pecados, como que se cae un peso de encima. Y nuestra vida tiene sentido y propósito ahora. Señor, oramos por los predicadores alrededor del mundo, para que no diluyamos el mensaje del Evangelio, para que prediquemos el verdadero Evangelio, que es Cristo crucificado. Cristo, ciertamente amor, Dios es amor, y ese amor se mostró en la cruz. Pero debe de haber una convicción de pecado, un arrepentimiento de pecado, de esa vida disipada y de ofensa hacia Dios. Ayúdanos, Señor, danos revelación, entendimiento para no diluir las demandas del Evangelio, para no mezclarlo con otras cosas que no tienen que ver nada con Dios. Algunos se irán, cada quien. Pero muchos dirán como Pedro: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Cada quien haga su decisión. Yo ya la hice hace mucho tiempo. Amén. Que Dios los bendiga.